El Señor expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Estamos leyendo desde el lunes el libro del Génesis, como ya lo hemos ido comentando cada día. Y es una lectura de mucho provecho porque cercana a la Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, la Iglesia nos ha propuesto estas lecturas del libro del Génesis como preparación para la Cuaresma. Porque en estas lecturas hemos visto cómo el Señor Dios ha creado el mundo, el universo con orden, ha creado al hombre y a la mujer, pero se introduce en la historia humana el pecado original, que desbarata el orden creado por Dios, y ese orden destruido tiene que ser restablecido, y eso es lo que celebramos en la Pascua. La pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor restaura el orden, el desorden, arregla ese desorden provocado por el pecado original. Y ayer comentábamos, en qué consistió el pecado original: en una desconfianza en el Señor, en su bondad y, por supuesto, en una desobediencia a una norma que el Señor había dispuesto. Y luego de eso, en el texto que hemos escuchado hoy, en la primera lectura, se cuentan ya todas las consecuencias del pecado original. La verdad es que es un verdadero desastre, porque lo que el texto muestra es ya la división que provoca el pecado entre nosotros, los hombres. Ya no solo es el pecado romper una ley con Dios o perder la amistad con Dios, por supuesto, pero también es un desorden que se provoca en nuestras relaciones. Y esto ya nos da una idea. El pecado no es algo que se queda solo en nosotros, porque a veces uno puede pensar, no, pues es algo que yo hago y no afecta a nadie. Por muy personal, íntimo, interior que sea un pecado, siempre afecta la vida social, la vida con los demás. Siempre. Siempre tiene una consecuencia expansiva. Y aquí aparece, una vez que el hombre, Adán y Eva, pecaron, Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Aquí ya hay una consecuencia del pecado. No voy a mencionar todas porque si no nos pasamos todo el día, pero una consecuencia es el alejamiento de Dios. Dios se convierte en un enemigo. Dios se convierte en un obstáculo para mi vida. Y por eso el que peca se esconde de Dios. Aunque a veces veamos gente que peca a la luz del día libremente, incluso se ufana de hacer eso, pero en el fondo el que peca se está alejando del Señor, se oculta. Por eso, al contrario, el cristiano que vive en gracia es hijo de la luz y vive a la luz. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estaba desnudo? Ahí va contando toda la historia. Y aquí hay otra consecuencia, porque le pregunta a Adán y dice: claro, es culpa de la mujer. Pues esa que me diste de compañía fue la que me hizo pecar. Y luego va donde la mujer: ¿pero qué has hecho? Es que la serpiente, ese que mandaste, pues también me hizo pecar. Al final, esto es otra consecuencia del pecado: no asumir la propia responsabilidad y echarle la culpa al otro. Eso siempre nos pasa. ¿Cuántas veces quizás hemos pecado y nos justificamos? Es que estaba cansado. Es que estaba desesperado. Es que, y siempre hay un es que de por medio. Pensemos muchas veces en nuestra vida cuántas veces justificamos nuestros pecados. Y no hay manera. Puede haber una cierta comprensión ante una debilidad, pero si uno peca es porque libremente lo ha hecho. ¿Y cuántas veces echamos la culpa a los demás? Es que me hace enojar, ¿no? Es que Y así. Muchas veces caemos en esto, de no asumir la propia responsabilidad de las culpas y echar la culpa a los que nos rodean, a los que viven con nosotros, a los que trabajan con nosotros. Luego viene la condena a la serpiente, que no la vamos a leer,
Se podría mencionar alguna cosa más, pero luego explica el Señor esto de los dolores de parto, el sufrimiento en el trabajo, cómo va a costar conseguir pues el alimento y el pan de cada día, luego cómo se pervierten las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿no? Se ven desnudos, eso ya expresa que ya no hay una armonía en la relación entre el hombre y la mujer. Otra armonía rota, la armonía con la creación, porque ahora te va a tocar trabajar y con esfuerzo, porque a veces la gente piensa que por culpa de Adán y Eva nos toca trabajar. No, es porque el trabajo ya hemos sido llamados a trabajar siempre. El problema es que con el pecado el trabajo cuesta más. Y luego la expulsión del jardín. ¿Qué significa esto? La pérdida de la gracia. Al ser creados, Dios nos ha dado unos dones naturales, la inteligencia, la voluntad, la libertad. Luego nos ha dado unos dones preternaturales, que es el estado de inmortalidad. Con el pecado entra la muerte. No íbamos a tener ni sufrimientos, ni dolores, ni pérdidas. Y luego los dones sobrenaturales, que es la vida de la gracia. La expulsión del jardín significa eso, haber perdido esos dones tan valiosos. Ahí uno podría decir, que es lo que me preguntaron en un examen oral que me hicieron, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que cargar? Pues con la culpa. Allá Adán y Eva que se comieron la fruta, ¿no? Y nos toca a nosotros cargar con ese peso. Ya sabemos que el pecado original se esparce o lo recibimos por propagación. Pero también sabemos que nuestros pecados personales son un desorden y nos hacen perder la gracia. Esa es la expulsión del jardín, de esos dones valiosísimos que podemos recuperar. Y esto es muy bonito, a través de la gracia, del bautismo, la confesión, la comunión eucarística, se restablece la gracia en nuestras vidas, se recupera ese primer vestido de la gracia que hemos perdido, se recupera a través de los sacramentos. Por tanto, que de este evangelio, no, de este libro del Génesis, sí podemos sacar esta enseñanza. Nunca pensemos que nuestros pecados no tienen consecuencias. Siempre las tienen. Quizás Adán y Eva pensaron, bueno, pues ¿qué más da? Me como la fruta, ya sabemos que es algo simbólico. Bueno, no pasa nada. Esto no va a tener consecuencias. No. Nuestros pecados siempre tienen consecuencias. Para nosotros, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con la creación y nuestra relación con los demás. Vamos a pedirle entonces al Señor, pues, sensatez. Eso sí le podemos pedir. Que nos ayude a tomar conciencia de lo que pueden ocasionar nuestros alejamientos de Dios, de lo que pueden ocasionar nuestros pecados. ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer si tuviéramos esto en cuenta? Que el Señor pues nos ayude a vivir siempre en gracia, y si por pues debilidad algún momento caemos, acudir prontamente al sacramento de la confesión para restablecer la gracia perdida. Que el Señor nos ayude a caminar siempre de su mano con la gracia en el corazón. Que así sea.